Bienvenidos al tema Literatura de la Edad Media. La literatura medieval es toda aquella escrita durante el Medioevo, es decir, el periodo histórico occidental comprendido entre la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y la llegada de Colón a América en 1492. Se trata de un periodo en el que el sentimiento religioso está muy arraigado y la guerra se vive como un hecho casi cotidiano. Religión y guerra desempeñan un papel importante en los modos de organización social y contribuyen a configurar uno de los rasgos más característicos del pensamiento medieval, la idea de transitoriedad. Periodos fundamentales de la Edad Media. Hemos dividido en tres periodos la Edad Media, los cuales son Alta Edad Media, Plena Edad Media y Baja Edad Media. La Alta Edad Media comprende desde el siglo V al siglo X. Desde el punto de vista literario, es una época en la que las obras aún se escriben en latín. La Plena Edad Media comprende desde el siglo XI al siglo XIII. Durante este tiempo se produce el nacimiento de la literatura en lenguas romances, es decir, se deja de lado el latín, ya no es la lengua fundamental durante este periodo. Este es el momento en el que florece la épica y surge la poesía de amor cortés. Para concluir, tenemos la Baja Edad Media, que comprende desde el siglo XIV al siglo XV. Durante el periodo de la Edad Media, la sociedad sufre cambios fundamentales. El siglo XV es un momento de transición que se denomina también pre-renacimiento, porque si bien mantiene muchos rasgos comunes con el siglo anterior, presenta además nuevos valores que se relacionan estrechamente con el movimiento siguiente, el cual es el Renacimiento. Literatura pre-renacentista propició la aparición de nuevas formas, como la novela de caballería o el teatro profano. Características de la literatura medieval. Dentro de lo que es la literatura medieval podemos encontrar las siguientes características: anonimidad, los caballeros andantes, lengua, religiosidad, versificación, obra oral, es didáctica y moralizante, teocentrismo e imitación. A continuación desglosaremos cada una de ellas. Anonimidad o anónima. Muchas de las obras literarias del medioevo carecían de autor definido, sobre todo las de corte popular, transmitida oralmente de un juglar a otro. Los caballeros andantes. La literatura caballeresca hace su entrada en el medioevo como una forma de ficción en que convergen los valores y símbolos cristianos con el imaginario fantástico y pagano, a menudo representado bajo formas monstruosas y villanas. La lengua. Inicialmente la literatura se escribió en latín, lengua en que se dictaba la misa y se transmitían los textos religiosos. Sin embargo, hacia la Baja Edad Media tienen predominio los textos escritos en lenguas nacionales. Religiosidad. Los textos religiosos forman parte de la literatura más importante del medioevo, por lo general escrita por sacerdotes. Ejemplo de ellos es la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Teocentrismo. Supremacía de Dios sobre el hombre. Se desprecia la vida terrenal y se valora la vida eterna. El teocentrismo durante la Edad Media es la característica más importante y aquella a la cual la representa, ya que los escritores por lo general escribían sobre temas en el cual la trama era Dios, la vida de los santos y los ángeles. La imitación. Los autores recogían una tradición popular o un texto latino y lo recreaban, es decir, las obras no eran originales ni se consideraba importante que lo fueran.
Principales obras y autores de la literatura medieval. Los aportes generados en la literatura medieval han servido para los registros de cómo era su cultura, patrones morales y sociales. Entre las principales obras de la época están las siguientes: Poema del Mío Cid, Milagros de Nuestra Señora, Cantar de los Nibelungos, Cantigas de Santa María, La Leyenda Dorada, Viaje de Marco Polo, La Divina Comedia, El Conde Lucanor, Libro de Buen Amor y La Celestina. A continuación veremos cada una de estas obras. Poema del Mío Cid, autor anónimo. Es un cantar de gesta anónimo que relata hazañas heroicas inspiradas libremente en los últimos años de la vida del caballero castellano Rodrigo Díaz de Vivar. Se trata de la primera obra narrativa extensa de la literatura española en una lengua romance y destaca por el alto valor literario de su estilo. Está escrito en castellano medieval y compuesto alrededor del año 1200. Milagros de Nuestra Señora. El autor Gonzalo de Berceo. Comienza con una introducción alegórica en la que el autor se presenta a sí mismo en una naturaleza idealizada. Canta las virtudes y perfecciones de la Virgen y narra 25 milagros realizados por la Madre de Dios a personas que sienten una gran devoción por ella. Al final de cada relato aparece una moraleja o enseñanza para hacer comprender al oyente las ventajas que reporta ser devoto de la Virgen. Gonzalo de Berceo es un poeta español conocido por ser el primer poeta de nombre en lengua castellana y el más representativo del Mester de Clerecía. Cantar de los Nibelungos, autor anónimo, obra fundamental de la Edad Media, paradigma de valores y creencias de su época. Esta epopeya alemana tiene un origen muy antiguo, escrita en un alto alemán a comienzos del siglo XIII en Austria. Fue recogida en diversos manuscritos. Describe las aventuras del héroe épico Siegfried y de su esposa. Cantigas de Santa María, autor Alfonso X el Sabio. Colección de canciones líricas escrita en galaico-portugués, acompañadas de notación musical y vistosas ilustraciones, que se hallan entre lo mejor de la pintura de su época. Alfonso X el Sabio, llamado el Sabio, nació en Toledo en 1221, rey de Castilla y León. Era hijo primogénito de Fernando III el Santo, a quien sucedió en el año 1252. El reinado de Alfonso destacó sobre todo en el orden cultural. A Alfonso X el Sabio se lo considera el fundador de la prosa castellana y de hecho puede datarse en su época la adopción del castellano como lengua oficial. Sus profundos conocimientos de astronomía, ciencias jurídicas e historia y su interés por las más diversas áreas del saber lo llevaron a impulsar la organización de 3 grandes centros culturales que giraron alrededor de Toledo, Sevilla y Murcia. La Leyenda Dorada, autor Santiago de la Vorágine, es una de las obras más leídas e influyentes en la cultura y muy especialmente en el arte medieval y renacentista. Contenía la biografía o vida de santos, ofrecía a través de sus páginas la posibilidad de conocer modelos de vida dignos de ser emulados. Viajes de Marco Polo, autor Marco Polo. Reeditado continuamente en decenas de lenguas, el libro de las maravillas del mundo describe riquezas, guerras y fenómenos que superan los límites de la realidad conocida. Aunque el libro se haya sido tachado de repetitivo y prolijo, con paisajes y situaciones estereotipadas, tuvo un éxito fulgurante e incluso en la vida de su autor, hecho novedoso en la Edad Media. Fue traducido al francés,
franco-italiano, toscano, veneciano, latín. Su fama se extendió por toda Europa, siendo consultado por los geógrafos, viajeros y políticos. Marco Polo nació en Córcula, isla perteneciente a la actual Ucrania, entonces dependiente de la República de Venecia. En 1271 emprendió junto a su padre y hermano un viaje hacia China, siguiendo la ruta de Armenia, Persia, Padir y desierto de Gobi. La Divina Comedia o Divina Comedia de Dante Alighieri, obra maestra de la literatura mundial, poema donde se mezcla la vida real con la divina, muestra la lucha entre la nada y la inmortalidad. La Divina Comedia relata el viaje de Dante por el infierno, el purgatorio y el paraíso, guiado por el poeta romano Virgilio. El poema comienza con el encuentro de Virgilio con Dante, que se ha perdido en una selva y tropieza con bestias salvajes. Virgilio le confiesa al poeta que ha venido un hombre de Beatriz, una dama virtuosa, y lo conduce por un largo camino de redención que comienza en el Averno. Dante Alighieri nació en Florencia entre el 15 de mayo y 15 de junio de 1265. El propio Dante remontó su linaje hasta su tatarabuelo. Se tiene por más que seguro que perteneciera a una familia de la nobleza urbana, con pocas propiedades, dedicadas al comercio. De hecho, tanto su padre como su abuelo tenían fama de usureros. El Conde Lucanor, autor Don Juan Manuel, obra medieval escrita por Don Juan Manuel entre 1330 y 1335. Consta de 50 cuentos con un propósito didáctico y moral. La trama principal es sencilla. El Conde Lucanor atraviesa una situación difícil por la cual consulta a su servidor Patronio, a quien relata un cuento cuya moraleja le ayuda a resolver el problema. El infante Don Juan Manuel nació en el castillo de Escalona, en la provincia de Toledo, en 1282 y murió en Córdoba en 1348. Fue uno de los hombres más cultos de su época y contribuyó de forma importante a dar un impulso decisivo a la prosa castellana. Basándose en fuentes latinas, creó una obra personal de intención didáctica, estilística y gran unidad lingüística. Sus obras iban dirigidas a formar a los jóvenes caballeros nobiliarios, instruyéndolos en una moral práctica, destinada a darles recursos para desenvolverse en la vida de la corte. Libro de Buen Amor, autor Juan Ruiz, el arcipreste de Hita. El Libro de Buen Amor es una composición extensa, compuesta por más de 1700 estrofas de carácter variado. Abarca los intentos de seducción por parte del arcipreste, intentos que suelen acabar en fracaso. Así le ocurre inicialmente con una dueña y con una mujer llamada Doña Cruz, que acaba entendiéndose con Ferrán García, el propio mensajero del arcipreste enamorado. Las primeras experiencias con varias damas resultan fatídicas, por lo cual tiene una discusión con el amor, en la que nos informa sobre los peligros del loco amor y acerca de las ventajas del buen amor. En esta obra, Juan Ruiz se ofrece como protagonista de su obra, narrándonos la obra en primera o tercera persona. Juan Ruiz nació en Alcalá de Henares, conocido como el arcipreste de Hita, creador de una obra miscelánea predominante narrativa en verso, que constituye una de las obras más importantes de la literatura medieval española. La Celestina, autor Fernando de Rojas. La Celestina es una obra teatral escrita en el siglo XV por Fernando de Rojas. Representa una de las obras españolas más importantes de este siglo. Refleja el sentido humanitario que estaba de moda por la época. La historia narra a un joven apuesto e ingenioso llamado Calisto. Entra a una siembra mientras perseguía a un halcón. En dicho lugar se encuentra con Melibea, y esto lleva a Calisto a buscar la ayuda de Celestina para ganar el amor de ella, esto por recomendación de sus criados. Fernando de Rojas nació el año 1470 en el pueblo de Montalbán, Toledo. Fue
Fue criado en el seno de una familia de judíos conversos. Cursó estudio de leyes en la Universidad de Salamanca. Alcalde de Talavera de la Reina, Toledo, fue propietario de una extensa biblioteca. El día 3 de abril de 1541 dictó testamento. No se sabe la fecha exacta de su fallecimiento. Fue enterrado en la iglesia del monasterio de la Madre de Dios de Talavera. Relación de la lengua en el medioevo y su evolución. En los comienzos de la Edad Media, la cultura y la literatura estaban en manos de los monjes, quienes gracias a su preparación intelectual podían traducir obras antiguas, además de escribir otras nuevas sobre diversos temas que les resultaban de interés. Avanzando en los siglos, encontramos un nuevo foco de cultura proveniente de las recién surgidas universidades y escuelas, espléndidos centros de enseñantes de nuevas formas, teorías y perspectivas. Especial atención merece la Escuela de Traductores de Toledo, fundada por el arzobispo de Toledo, Raimundo, quien ideó una escuela con un equipo permanente de traductores que Alfonso X en el siglo siguiente consolidó, dotándola de los mejores eruditos y escribanos de las tres culturas ibéricas, la judía, árabe y cristiana. Además de las obras creadas en dichos espacios de saber, igual de importante en el medioevo fue la cultura popular, aquella creada para ser cantada y representada al pueblo, en su inmensa mayoría analfabeto, y por tanto no podía gozar de las letras escritas. Juglares y trovadores auténticos, poetas y actores recitaban historias de carácter anónimo, escritas en verso, forma considerada la más correcta para el arte de la escritura. El español también se llama castellano por ser el nombre de la comunidad lingüística que habló esta modalidad románica en tiempos medievales. Estamos hablando de Castilla. En los países hispanoamericanos se toma el castellano y el español como sinónimos. En la formación del español cabe distinguir tres grandes periodos. El medieval, también denominado del castellano antiguo, fechado entre los siglos X al XV. El español moderno, que evolucionó desde el siglo XVI a finales del siglo XVII, y el contemporáneo, desde la fundación de la Real Academia Española hasta nuestros días. Es decir, tenemos tres periodos que son el castellano medieval, moderno y el español contemporáneo. El castellano medieval. El nombre de lengua procede de la tierra de Castillos, que lo configuró, Castillas, y antes del siglo X no puede hablarse de ella. Por entonces existían 4 grandes dominios lingüísticos en la península. El primer paso para convertir el castellano en la lengua oficial del Reino de Castilla y León lo dio en el siglo XIII Alfonso X, que mandó componer en romance y no en latín las grandes obras históricas, astronómicas y legales. El castellano medieval desarrolló una serie de fonemas que hoy han desaparecido. El castellano moderno. La publicación de la primera gramática castellana de Helio Antonio de Nebrija en 1492, fecha en que acontecieron 2 eventos históricos importantes. El primero, el descubrimiento de América y la toma de la Granada por los reyes católicos, que establece la fecha inicial de la segunda gran etapa de conformación y consolidación del idioma. El español contemporáneo. En el año 1713 se fundó la Real Academia Española. Su primera tarea fue fijar el idioma castellano y sancionar los cambios que habían hecho los hablantes a lo largo de los siglos. En esta época se había terminado el cambio fonético y morfológico, y el sistema verbal de los tiempos simples y compuestos era el mismo, que ha estado vigente hasta la primera mitad del siglo XX. El español es, por número de hablantes, la tercera lengua del mundo. Muchas gracias por tu atención al video. Espero hayas aprendido y te haya quedado en claro lo que es la literatura de la Edad Media, los autores más representativos y sus obras.